¿Quieres comprender bien la enterocolitis necrotizante neonatal? Comienza por analizar el nombre mismo de este trastorno. Enterocolitis significa inflamación del intestino delgado y del colon. Necrotizante quiere decir que ocasiona necrosis, o sea, muerte del tejido. Neonatal implica que afecta a los neonatos, es decir, a los bebés cuya edad no sobrepasa las 4 semanas, o sea, desde que nace hasta los 28 días de vida. En otras palabras, se trata de un proceso patológico que afecta a bebés recién nacidos en quienes provoca inflamación y destrucción de la pared, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Es la enfermedad digestiva más importante de esta etapa de la vida. Se presenta sobre todo en prematuros, siendo más frecuente cuanto menor es la edad gestacional. Si no se la maneja adecuadamente, puede ser mortal, pero si se la detecta a tiempo y se la trata como es debido, puede curarse del todo. La clave para entenderla está en comprender una diferencia fundamental entre el intestino del recién nacido y el de los niños mayores o los adultos. El bebé, y sobre todo el neonato, y más aún el neonato que nació antes de tiempo, tiene un intestino inmaduro, que ante una agresión no se defiende bien. Si un adulto tiene enterocolitis, probablemente lo veremos con cólicos y diarrea, porque el intestino aumentará sus movimientos peristálticos para expulsar lo que le está haciendo daño. El intestino de un recién nacido, por el contrario, más probablemente se paralice. A esta inmovilidad se la conoce como íleo y puede afectar a una parte o incluso a todo el intestino. Pero ¿cuál es la agresión que lo paraliza? Pues por lo general son varios factores que actúan de manera conjunta. Uno de los más importantes es la misma comida, es decir, la leche, pero no la leche materna, sino la leche de tarro, sobre todo cuando se la da muy concentrada o enriquecida con suplementos, lo que la vuelve hiperosmolar, o sea, muy densa, muy pesada para la digestión. No olvidemos que la labor del intestino es digerir y absorber los alimentos, así que darle más de lo que puede manejar no le favorece, sino que lo abruma. Es como poner a un bebé a trabajar cual si fuera un adulto. Su intestino simplemente claudica, se rinde, deja de funcionar. Otro factor que a menudo precipita el cuadro es la hipoxia. La asfixia perinatal y los diferentes síndromes que ocasionan dificultad respiratoria al nacer pueden dejar al intestino sin oxígeno. Las cardiopatías y los trastornos hematológicos como la anemia también reducen la cantidad de oxígeno disponible para los tejidos. Incluso la policitemia, al provocar hiperviscosidad, enlentece el flujo sanguíneo y termina causando el mismo efecto. De hecho, no es raro que haya hipoxia tisular aún sin hipoxemia, cuando falta irrigación sanguínea, lo que se conoce como isquemia. Esta, a su vez, puede ser la consecuencia de vasoconstricción refleja, ya sea por la introducción de un cuerpo extraño como en la canalización de la vena umbilical, por manipulación quirúrgica o simplemente por hipovolemia. Recordemos que cuando falta volumen sanguíneo, el cuerpo sacrifica a los intestinos para darle la poca sangre que tiene a los órganos que considera más importantes, como el corazón y el cerebro. Así pues, en casos de hemorragias o simplemente por deshidratación, entre los primeros órganos que sufren están las vísceras abdominales. Por último, las bacterias son el cuarto factor implicado en la génesis de esta enfermedad. En parte porque el intestino deja de absorber los nutrientes, estos quedan disponibles en la luz para que los gérmenes los aprovechen y se multipliquen. Y por supuesto, si además hay algún otro foco infeccioso, se sumará a las agresiones anteriores. Todos estos agresores sumados desencadenan una reacción inflamatoria defensiva local e incluso sistémica. El problema es que estas defensas inmaduras resultan ineficaces y la inflamación se sale de control. En un intento desesperado por defenderse, el cuerpo activa la cascada de la coagulación y genera microtrombos que obstruyen la circulación en los capilares de la pared intestinal y terminan necrosándola. A partir de aquí, lo que ocurre constituye un círculo vicioso. Debido a la inflamación y a la necrosis, el intestino se paraliza
con lo que el alimento y los jugos digestivos se estancan y empiezan a acumularse. La leche no digerida es comida para la flora bacteriana, que empieza a proliferar. Pero como todo organismo, las bacterias no solo comen, sino que eliminan desechos, que son ácidos y gases. Como consecuencia, el intestino se dilata y se irrita más todavía. La dilatación estira y tensa la pared, cuyos vasos sanguíneos se aplastan, lo que agrava la isquemia y por ende ocasiona más hipoxia. El tejido muerto de la pared alimenta a más bacterias y así entramos en una retroalimentación indefinida del proceso patológico que destruye cada vez más la pared. Este proceso llevará finalmente a la perforación intestinal, lo que ocasiona que se derramen el alimento, los jugos digestivos y las bacterias por toda la cavidad peritoneal, causando una peritonitis grave. Después, dada la gran vascularización del peritoneo, las bacterias alcanzan la circulación general y tendremos una sepsis, lo que conduce a la muerte. El cuadro clínico suele dividirse en tres fases, también llamados grados, dado que la enfermedad tiende siempre a progresar a menos que se la interrumpa con el tratamiento. El grado 1 es cuando comienza el íleo y la lesión de la pared intestinal. Ya vimos que el intestino está paralizado, el tránsito digestivo detenido y el contenido abdominal acumulado. Por ende, el niño se siente lleno y comienza a rechazar la alimentación. Después empezará a vomitar. El abdomen se ve distendido y a veces tenso. Por la irritación intestinal, unos cuantos bebés podrían tener al comienzo algún episodio ocasional de cólico y diarrea, pero muy pronto lo que aparece es estreñimiento, dado que, como hemos visto, el intestino deja de luchar y se rinde. Si auscultamos el abdomen, los ruidos hidroaéreos estarán disminuidos, pues los movimientos peristálticos empiezan a detenerse. La lesión de la mucosa de la pared hará que aparezca sangre en las heces, primero de forma microscópica, solo detectable mediante la positividad de una prueba de sangre oculta, y luego ya perceptible a simple vista. Si le tomamos radiografías, observaremos las asas intestinales dilatadas, con aumento del grosor de la pared del intestino por la inflamación de la misma, visible en forma de edema interasa. Dado que todos estos síntomas nos revelan que hay hilio con lesión de la pared, pero todavía hay la posibilidad de que se deba a otras enfermedades, al grado 1 se lo suele conocer también como grado de sospecha. Al grado 2, en cambio, se lo denomina también enterocolitis necrotizante confirmada. Se caracteriza porque a toda la sintomatología anterior se le suma la aparición de un signo radiológico característico, la neumatosis intestinal. Se trata de una imagen radiolúcida en el espesor de la pared del intestino que revela los gases formados durante la necrosis de la misma. Al ponerse en evidencia esta necrosis en este contexto clínico, el diagnóstico se confirma. En ocasiones aparecen otros signos radiológicos como gas en la región de la vena porta.
A medida que la enfermedad avanza, el sistema inmunológico se activa ya no solo a nivel local, sino también sistémico, y empiezan a aparecer signos de laboratorio como acidosis o prolongación de tiempos de coagulación. Cuando la afectación sistémica ya es intensa, con acidosis grave y coagulopatía importante, las manifestaciones clínicas de estas se vuelven evidentes y entramos al grado 3 o enterocolitis avanzada, grave o complicada. Observamos signos de dificultad respiratoria y hemorragias. El abdomen estará cada vez más distendido y tenso, lo que dificultará a su vez más la respiración al restringir el descenso del diafragma. En algunos casos, incluso puede notarse que la piel del abdomen enrojece o hasta se pone violácea. Estos son signos ominosos y suelen preceder a la perforación del intestino. Si lo exploramos quirúrgicamente, habrá asas intestinales mal perfundidas, con un color violáceo, y algunas sin duda estarán necróticas. Una vez perforado el intestino, la salida del aire a la cavidad peritoneal constituye el llamado neumoperitoneo, que puede observarse radiológicamente. La sepsis y la inestabilidad hemodinámica que le siguen se manifiestan por un fallo multiorgánico, con caída de la presión arterial y alteración manifiesta de los signos vitales. Estos tres estadios corresponden a la clasificación más utilizada actualmente, que es una versión modificada de la de Bell. Cada grado se subdivide en dos. Así vemos que el grado 1 se subdivide en 1A cuando solo hay sangre oculta en heces y 1B cuando la sangre ya es visible. El 2 se subdivide en 2A cuando todavía no hay afectación sistémica y 2B cuando ya hay acidosis leve o coagulopatía leve. Radiológicamente, la aparición de gas en el territorio portal también nos pone en el estadio 2B. El 3 se subdivide en 3A antes de la perforación y 3B cuando ya se ha perforado el intestino. Para resolver el problema, lo primero que debemos hacer es corregir hasta donde sea posible los factores que lo causaron. El pilar del tratamiento es el ayuno. Inicialmente no se debe dar nada por vía oral para dejar descansar al intestino. Por lo general, en un grado 1 suelen bastar 3 días, pero en un grado 2 o más avanzado tal vez se requieran 7, 10 o hasta 14. Como es lógico, habrá que ponerle líquidos, electrolitos y glucosa por vía endovenosa para mantenerlo. Si el ayuno dura menos de 5 días, esto puede ser suficiente. Si se prolonga mucho, puede ser necesario administrar nutrición parenteral. Además, hay que tratar de vaciar el abdomen, ya que como hemos visto, la acumulación de su contenido es perjudicial. Por ello se coloca una sonda nasogástrica u orogástrica abierta para que funcione como un drenaje. Cuando se inicie la alimentación, deberá hacerse de manera muy gradual, introduciendo cantidades mínimas de leche al inicio y aumentando paulatinamente según la tolerancia, vigilando si queda residuo gástrico o se distiende el abdomen. La reintroducción muy rápida de alimento puede provocar una recaída del cuadro. La hipoxia y la isquemia deben evitarse a toda costa. Hay que vigilar si hace falta administrar oxígeno o incluso ventilación mecánica si el caso lo amerita. Se debe regular con cuidado la cantidad de líquido infundida para que no haya ni deshidratación que lleve isquemia ni sobrehidratación que provoque edema pulmonar. Si hay catéteres o sondas vasculares insertadas en vasos abdominales, es preferible retirarlas tan pronto sea posible. Para combatir a las bacterias tenemos a los antibióticos. Habitualmente se comienza con un esquema que combina una penicilina de espectro ampliado como la ampicilina con un aminoglucósido como la gentamicina. Esta dupla suele ser eficaz contra la mayoría de los gérmenes entéricos implicados. Según la evolución clínica y los exámenes complementarios, podría ser necesario modificar el esquema más adelante. En los casos más graves, o sea, en el grado 3, se requiere habitualmente cirugía. Como hemos entrado al círculo vicioso de dilatación, compresión de vasos, hipoxia, isquemia, etc., la única manera de cortarlo es descomprimiendo mecánicamente el intestino. Si hay perforación, obviamente la intervención quirúrgica es indispensable para repararla.
A menudo durante la exploración en el quirófano se encuentran zonas intestinales necróticas que no queda más remedio que extirpar, porque ya no hay manera de revivirlas y su presencia solo causará que el tránsito digestivo permanezca detenido y que las bacterias se multipliquen en el tejido muerto, lo que precipitaría la sepsis. En los casos más extremos, cuando no se ha logrado operar a tiempo y se ha tenido que sacar una parte importante de intestino necrosado, quedará como secuela un cuadro de malabsorción crónica denominado síndrome de intestino corto. Cuando se prevé un parto pretérmino y si no hay contraindicaciones, conviene administrar corticoides a la embarazada. Se cree que, así como aceleran la maduración pulmonar y ayudan a prevenir la enfermedad de membrana hialina, también pueden acelerar la maduración intestinal y disminuir la probabilidad de que el prematuro desarrolle enterocolitis. Están indicados en las gestantes con riesgo de parto prematuro que se encuentran entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional, siendo su utilidad mayor cuando el nacimiento se produce entre las 24 horas y los 7 días posteriores a la aplicación de la última dosis del medicamento. En el recién nacido, sobre todo si es prematuro, se debe insistir en la conveniencia de dar leche materna y no administrar fórmulas ni suplementos más que los estrictamente indicados por el pediatra y solo en los casos en que sean realmente necesarios. En los pocos casos que se necesita una fórmula láctea, hay que tener cuidado con su preparación, evitando que se encuentre muy concentrada. Errores comunes son, por ejemplo, hervir la fórmula luego de haberla preparado, ya que ello puede evaporar parte del líquido dejándola más espesa. O poner medidas rebosantes en vez de llenarlas a ras, como es la indicación. O añadir suplementos a la fórmula ya preparada, lo que la sobrecarga en demasía. Pero el error más frecuente es, sencillamente, creer que se necesita una leche de tarro. En la inmensa mayoría de los casos, la mujer piensa que no le sale suficiente leche y en realidad lo que requiere es asesoría sobre la técnica de lactancia. La formación de equipos con personal capaz de apoyarlas y el compromiso de la familia y la sociedad para facilitar las tareas de las madres son cruciales para reducir la incidencia de este problema. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.